Bienvenidos a estudios secretos y profundos de la Biblia. Este programa te llevará a conocer la verdadera historia de nuestros antepasados. Te invitamos a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Comencemos. Hoy vamos a hablar del patriarca bíblico y rey de Israel llamado Salomón, conocido como el sabio entre sabios. El rey Salomón es uno de los personajes bíblicos más prominentes y recordados. Salomón fue hijo y sucesor del rey David, adinerado y poderoso, pero ante todo sabio. Salomón siempre es presentado como un personaje inteligente, compasivo y con una capacidad analítica basada en la virtud. Es destacado entre los reyes judíos y también se le considera un profeta en el mundo islámico. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, en este estudio te recordaremos la historia de Salomón, el rey de la sabiduría, el último gran monarca de Israel. Sus datos más curiosos e interesantes, lo que se ha descubierto sobre su vida y reinado, y las consecuencias que dejó su muerte. La vida del rey Salomón se cuenta principalmente en 3 libros de las Sagradas Escrituras: en el segundo libro de Samuel, en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas. Su nombre significa pasivo y amigo de Dios. Este nombre significativo, bastante atinado al carácter de su reino. Salomón fue el primer y segundo rey de Israel. Se estima que Salomón nació en Jerusalén durante el año 990 antes de Cristo. Fue el segundo hijo del rey David y su esposa Betsabé, pero el primogénito. En la práctica, el primer hijo de la pareja murió durante el parto. Salomón tuvo 3 hermanos menores: Simea, Sobab y Natán. Además, por parte de su padre, tenía otros 6 medio hermanos mayores, cada uno de una madre distinta. Salomón fue una ofrenda de paz para Dios. En las Escrituras se insinúa que la muerte del primer bebé de David y Betsabé se debió al juicio de Dios por la desobediencia de David. Y es que la relación entre ambos inició con una relación adúltera, pues Betsabé tenía otro esposo, Urías el hitita, quien era soldado del ejército de David. El rey David, en un intento por ocultar su amorío, envió a Urías a la guerra, y se dice que ordenó a los demás soldados apartarse de su lado y dejarlo desprotegido. Como podría esperarse, Urías murió en la batalla. Con esto, el rey David pudo unirse en matrimonio con Betsabé. La muerte de su primer hijo fue entonces un castigo divino que vino de Dios. Pero la concepción y nacimiento de Salomón ocurrió después de que Dios perdonó al rey. Así se considera que Salomón fue una ofrenda de paz divina y fue designado heredero
por intervención del profeta Natán. Según algunos historiadores, Salomón fue criado y educado principalmente por el profeta Natán, ya que su padre estaba siempre ocupado con las obligaciones del reino. Por eso se atribuyen a tal elección de Salomón como heredero de David. Fue el primer hijo de su matrimonio con Betsabé. En realidad, Salomón tenía varios hermanos mayores, pero Natán ejercía mucha influencia sobre el rey David, en parte porque sabía la historia completa sobre Betsabé y el adulterio, y se cree que usó eso a su favor para convencer al monarca de dejar el trono a su hijo Salomón. Su reino inició con una extensa elección. Por supuesto, la decisión de David no cayó bien para todos, especialmente para Adonías, quien era el mayor de los hijos de David y el sucesor aparente. Cuando el rey David cayó severamente enfermo, Adonías se autonombró rey. Las diversas fracciones de poder en la corte se enfrentaron. Sin embargo, Natán y Betsabé convencieron a David de cumplir su decisión. Y así fue por orden de su padre, que le advirtió sobre posibles enemigos. Salomón inició su reinado con una gran dificultad, y esta incluyó a Joab, el general y jefe del ejército de su padre David, quien había apoyado el reclamo al trono de Adonías. Y por supuesto, el propio Adonías también fue víctima de la pena para evitar que hubiese conspiraciones contra el nuevo rey. Es importante destacar que Salomón no solo era uno de los hijos menores, sino que él era menor. Se dice que tenía apenas unos 15 años cuando ascendió al trono de su padre, y también aumentó la fuerza militar. Una de las principales medidas del reinado de Salomón fue expandir la fuerza armada de su reino, especialmente las caballerías y las carrozas. Fundó muchas colonias nuevas que también funcionaban como puestos militares y de comercio. A Salomón se le considera el más adinerado de los reyes de Israel. Si bien Salomón es muy recordado por su sabiduría, lo que realmente marcó su reinado fue la increíble bonanza y prosperidad que tuvo Jerusalén. Salomón se enfocó en el intercambio comercial y en mejorar la economía de su país. Envió expediciones a tierras lejanas para importar productos lujosos como oro, plata, sándalo, perlas, marfil, simios y pavos reales, entre otros productos muy caros para la época. El rey Salomón tuvo una gran riqueza y se le considera el más adinerado y próspero de los 3 reyes bíblicos del antiguo reino de Israel. Su sabiduría fue concedida por Dios. Las características más destacadas de Salomón era su gran sabiduría, según se cuenta en el primer libro de Reyes. Salomón hizo un sacrificio a Dios y éste se le apareció en su... Le preguntó qué deseaba.
Salomón le pidió sabiduría para gobernar mejor y guiar a la nación de Israel. Complacido con su respuesta, Dios personalmente respondió a la petición del rey y le prometió una gran sabiduría. La gran prueba de sabiduría fue el juicio por un niño a una de las anécdotas más conocidas de este rey, y su sabiduría se le llama el juicio de Salomón. Ante el rey llegaron dos mujeres. Ambas decían ser la madre de un pequeño niño. En el centro de la disputa ninguna cedió. Ambas querían llevarse al niño y no aceptaban otra opción. Ante este escenario y la terquedad de ambas partes, Salomón tomó una simple decisión de que ambas querían al niño como fuera. Ordenó cortar al niño en dos partes y darle una parte a cada una. Al escuchar el designio del monarca, una de las mujeres rompió a llorar y rápidamente retiró su reclamo. Así Salomón decidió entonces entregar al niño a esa mujer, pues su compasión demostró que era la verdadera madre, y también se le considera el autor de varios libros bíblicos. Tradicionalmente se considera que Salomón fue escritor de varias obras, algunas apócrifas, y de varios libros de la Biblia, principalmente de los Proverbios y el libro del Eclesiastés, los cuales se consideran libros sapiensales o libros dedicados a la sabiduría. También se llama el rey constructor del templo de Jerusalén. A Salomón también se le conoce como el rey constructor, pues durante su reinado se erigieron numerosas edificaciones muy importantes gracias a la riqueza y a la prosperidad económica que tenía el reino. Se construyeron ciudades, palacios, templos. Entre todas las edificaciones, la más importante fue el templo de Jerusalén. La historia dice que el rey ordenó la construcción del templo con ayuda de un arquitecto de la época llamado Hiram y con materiales traídos desde Tiro. El templo se convirtió en el sitio de reposo permanente de Yahweh, el Dios del antiguo Israel, y el arca de la alianza. El gran trono de Salomón fue uno de los primeros dispositivos mecánicos entre las construcciones destacadas del rey. Salomón se encontraba en su propio trono. No solo era opulento y decorado, sino que tenía partes móviles y un sistema mecánico sofisticado para la época. La historia cuenta que tuvo cientos de esposas y concubinas. De acuerdo con la historia bíblica, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas a lo largo de la historia de su vida. Las esposas eran descritas como princesas extranjeras. Una de ellas era hija de un faraón egipcio, una unión que se cree contribuyó una alianza política con Egipto. La única esposa de Salomón que es llamada por su nombre en el relato bíblico fue Naamar, proveniente de Tamor, que actualmente sería el territorio donde se encuentra Jordania. Naamar es también la madre de Roboam, el sucesor de Salomón. Bien,
encontramos su romance con la reina de Saba entre las numerosas relaciones amorosas que sostuvo el rey Salomón. Siempre se destaca un posible amorío con la reina de Saba. En la Biblia hebrea se menciona un pasaje muy breve, poco profundo y relativamente enigmático. Se cuenta que la reina de Saba visitó el reino de Salomón con muchos regalos y muchas ofrendas, incluyendo oro, especies y piedras preciosas. Luego se fue satisfecha cuando Salomón le dio todo su deseo, lo que fuera que pidiera. De acuerdo con una fuente etíope del siglo XIV, la reina de Saba tuvo relaciones íntimas con Salomón. De hecho, la tradición de Etiopía tiene historias detalladas sobre la relación de este encuentro, donde nació Menileke I, rey de Asón, y el primero de la dinastía salomónica del imperio de Etiopía, que se mantuvo en el poder por casi 3000 años, hasta 1974. La historia dice que Salomón promovió la idolatría de otras religiones. Salomón permitió a sus numerosas esposas, concubinas extranjeras, llevar a sus dioses y sus creencias al antiguo reino de Israel, incluso permitiendo la construcción de templos para Astarte. La versión helénica habla de una diosa fenicia, y permitiendo la construcción de un templo a Milcón, la deidad nacional de los amonitas. La idolatría estaba castigada por Dios y, por supuesto, otras creencias traicionaban la tradición judía para ese tiempo. Por otra parte, Salomón tenía un grandioso conocimiento porque era un gran escritor. Proverbios se atribuye a Salomón. La escritura del libro bíblico de Proverbios nos da una claridad del amplio conocimiento de este reconocido rey, porque hablaba y escribía. En el primer libro de Reyes afirma que Salomón dijo 3000 proverbios. Por su sabiduría, desde otros reinos y naciones visitaban a Israel para escuchar al rey y aprender de su sabiduría. Muchos de los proverbios bíblicos se enfocan en instrucciones para vivir, en observaciones y reflexiones, casi todos orientados a la importancia de buscar la sabiduría y la justicia divina. Dentro de sus proverbios encontramos la canción de Salomón, como su padre David. Salomón tenía afinidad por la música. Escribió muchas canciones, quizás más que su propio padre David. En el primer libro de Reyes se dice que escribió más de 1000 letras. Una de esas canciones se conoce en la actualidad como la Canción de Canciones o la Canción de Salomón, que es en realidad un libro de la Biblia hebrea de carácter íntimo que se enfoca en los temas del matrimonio, el sexo y el amor. Por otra parte, el comercio fue importante en su era. Gran parte de la bonanza del reinado de Salomón se debió al comercio y el intercambio con otras naciones. Su reino estableció un sistema de intercambio terrestre y marítimo y utilizaba al ejército en la armada para proteger las rutas de comercio, los bienes comprados por el rey, piedras abundantes, como los sicomoros que estaban en las tierras bajas,
relata el segundo libro de Crónicas. Entre sus famosas alianzas estaban Egipto, Tiro, Moab y Arabia. A Salomón se le atribuyen escrituras hebreas durante el reinado. De Salomón se produjeron la mayoría de los textos que posteriormente se reunieron en los escritos, porque tuvimos la tercera de las secciones que explicamos en las escrituras hebreas. Encontramos a Salomón en textos no tradicionales, aparte de las escrituras religiosas hebreas y de la tradición cristiana, donde hay otros libros atribuidos al rey Salomón. Por ejemplo, la sabiduría de Salomón es una colección de libros de los dichos sabios del rey, y eso significa que se considera un canon religioso por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, pero no está incluido en las Sagradas Escrituras o las Escrituras hebreas. Sin embargo, algunos historiadores consideran que este libro podría ser más bien un escrito de los amigos de Salomón en su honor. Salomón murió después de un reinado de 40 años, cuando él mismo tenía alrededor de 60 años de edad. Murió de causas naturales. Su hijo Roboam era su sucesor oficial al trono de Israel, pero el reino fue dividido pese al periodo de bonanza y prosperidad que se extendió durante los 4 décadas del reinado de Salomón. Israel terminó dividido una vez que el monarca falleció. Tras tomar el trono su hijo Roboam, pero se dice que las tribus de Israel se negaron a reconocerlo como rey. Así, el antiguo Israel se dividió en el reino de Israel al norte del territorio donde gobernó un descendiente de la tribu de Efraín. Fue quien lideró la revuelta contra el reino de Roboam en el sur de Israel. El reino de Judá se mantuvo como rey Roboam en un territorio mucho más pequeño que el que su padre gobernó, incluso más pequeño que el reino del norte de Israel. Los dos reinos nunca se volvieron a unificar. La discusión histórica de Salomón, como ocurre con muchos de los personajes bíblicos de la existencia, Salomón es ampliamente debatida en el mundo de la historia bíblica. Independientemente de su historia, el consenso histórico actual se orienta hacia la idea de que las descripciones de la amplia bonanza del reino de Israel en realidad son exageraciones anacrónicas de la realidad en el antiguo Israel sobre el propio rey Salomón. En general, el consenso es que sí existió, aunque es realmente complejo construir o verificar un relato probado de su historia y de su vida. De acuerdo con algunos arqueólogos, Salomón pudo ser solo rey de un territorio en Judá, pues el desarrollo del reino del norte fue separado. Sin embargo, buena parte de los académicos y arqueólogos creen que no es cierto, pues hay evidencia de un reino unificado en el 10º siglo antes de Cristo, aunque sí se cree que hay muchas exageraciones sobre el poder de Salomón.
La visión de Salomón en el Islam, si bien el cristianismo y el judaísmo tienen visiones relativamente similares o parecidas sobre la historia de este gran rey llamado Salomón, el Islam, que es probablemente la gran religión monoteísta con más diferencias, también reconoce su existencia. El Islam considera a Salomón un profeta y, a diferencia de las otras religiones, no considera su muerte como triste. En el Islam tampoco se acepta la idea de que Salomón abrió su reino a la idolatría de otros dioses. La versión islámica, el rey Salomón fue sustituido por un periodo por uno de sus esclavos, quien gobernó en su lugar. No fue Salomón, sino un demonio que perdió la fe. El error de Salomón, de acuerdo con la historia hebrea, Salomón hizo molestar a Dios con su apertura a otras religiones extranjeras. En el libro de Deuteronomio se dice que un reino no debe multiplicarse en caballos, sus esposas, ni multiplicarse para sí mismo oro y plata. Y Salomón pecó entre estas cosas. Pues si además de esos cientos de esposas, el rey aumentó la caballería de su ejército y recolectaba grandes sumas de oro como impuestos de su reino. Así se dice que los pecados de Salomón fueron castigados por Dios con la renuncia de buena parte de las tribus de Israel. El poder de su casa, es decir, la revuelta contra el heredero, fue un castigo divino. El primer hallazgo arqueológico moderno de Salomón durante el siglo XIX, y antes de ese hubo algunos hallazgos relacionados de alguna manera con Salomón. Sin embargo, en 1993 se encontró el primer hallazgo relevante de nuestros tiempos. En una estela de roca partida en el norte de Israel se encontró una inscripción que conmemoraba la victoria de un rey arameo sobre sus vecinos del sur. Esta estela específicamente tiene la referencia del rey Salomón, rey de Israel, el rey de la casa de David. Esta es probablemente la primera evidencia histórica directa de la existencia de la dinastía de David en Israel. Entre el monte del templo en Jerusalén y el vecindario conocido como Silván, esta pared era parte de un complejo más grande que tenía varias edificaciones. Los objetos del complejo revelaron la relación salomónica, basados en los artefactos que estaban entre los restos del complejo del monte del templo y en áreas cercanas. Estimaron que ese muro encontrado en Jerusalén tenía al menos 3000 años de existencia, lo cual situará la construcción en los tiempos del reinado de Salomón. Columna antigua en la ciudad santa en el año 2012. El mismo equipo arqueológico encontró una estructura antigua en el Opel, una colina al sur del monte del templo de Jerusalén. Dentro de esta estructura hallaron un recipiente con las letras del alfabeto más antiguas encontradas alguna vez en Jerusalén. La columna data también de hace 3000 años, aunque no hay una referencia directa a la vida de Salomón. Sí sugiere que la sociedad era mucho más avanzada de lo que se creía e indica que había una administración
que recolectaba impuestos y tenía regulaciones y leyes tal como se cree del reino de Salomón. Más artefactos del reino de Salomón. 2 años después, en el año 2014, arqueólogos israelíes encontraron más artefactos antiguos en el monte del templo de Jerusalén, a la que era del primer templo construido por órdenes de Salomón. Entre otras cosas encontraron fragmentos de vasijas y huesos, animales. Todos los objetos encontrados fueron datados como parte de una misma era en el periodo salomónico. Los hechos de David y Salomón en el desierto de Néfris, al norte de Israel. Un grupo de investigadores de Israel, un grupo de sellos de barro se encontraron que utilizaban para sellar la correspondencia oficial, tal como se usaban sellos de cera en la Edad Media. El grupo de investigadores de la Universidad Estadounidense Mississippi explicaron que este hallazgo muestra un desarrollo político y administrativo superior esperado para la era de la dinastía davídica. El hallazgo respalda las versiones históricas de los reinados de David y Salomón, el alcance de su reino, el hecho de que estos sellos provengan de documentos escritos sellados, muestra que este sitio ubicado en la periferia, que casi todo estaba integrado en un nivel mucho más allá, declaró el doctor James, integrante del equipo de investigación. La historia de la gran sabiduría de Salomón son parte fundamental de la identidad de Occidente, de las visiones sobre los líderes y sus virtudes más allá de la tradición religiosa. Sus proverbios bíblicos, si bien tienen carga religiosa, en realidad son ideas y consejos de vida para la población secular. Al igual que su padre David, las historias de Salomón y el antiguo reino de Israel han sobrevivido con los milenios y siguen siendo relevantes a la actualidad. Y es que aún ahora utilizamos sus nombres y su historia como un objetivo frecuente que se le dice salomónico a los argumentos o decisiones o conocimientos que buscan satisfacer a todos los involucrados en esta enseñanza o en esta disputa. Esto es el conocimiento del gran reino de Salomón. Que Dios te bendiga.